Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Volver al Paraguay nos produce una satisfacción grande porque es envolverse en un escenario cortés, amable y musical como lo son sus habitantes. Nuevamente Navellistic nos da la oportunidad, como un termómetro, de ver el estado de expectativas que sobrevuelan al sector que envuelve a los 5 países: Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. Y veamos la corriente del río, ese regalo bendito que nos proporciona la naturaleza, y escuchemos a quienes aportan su granito de arena para comprender cómo hacer mejor uso de ella y recibir todos sus beneficios. Los años son cambiantes, la región es exportadora de commodities y reciben tanto los beneficios como las depresiones económicas globales. Bueno, Lucas, felicitaciones, es otra versión más de Navellistic, ya venís ya por la quinta, ¿no? La quinta edición, este año festejamos nuestro 5º año de vida consecutivo, ¿no? Como vos ya sabés, la feria se realiza año a año, todos los años, más o menos para principios de octubre, fines de septiembre estamos organizando el evento. Te voy a demandar como termómetro, porque evidentemente vos acá debes de palpar y medir mucho cómo está el humor del sector. ¿Cómo lo ves? No, bueno, en realidad el sector ha sufrido bastante en estos últimos 2 años. Hubo una serie de factores internos y otros externos que fueron los que agravaron esta situación. Dentro de lo que son los factores externos, bueno, la baja de los precios de los commodities ha afectado mucho a la región, fundamentalmente a todo lo que es la producción de mineral de hierro, que podríamos decir que el mineral sería un 40% de la cantidad de la carga que circulaba a través del río. O sea que, y esa producción, que antes era un 40% de la carga que circulaba a través del río, hoy bajó a menos del 50%, entonces... Hay un montón de material durmiendo en las costas. Claro, entonces todas aquellas embarcaciones que se dedicaban a transportar ese mineral de hierro se quedaron sin trabajo. Entonces hicieron algunas modificaciones y están empezando a transportar soja, pero ya había otros que transportaban soja. Entonces eso hizo que aumente la competencia y que bajen los precios de flete. Y claro que se siente, pero ya volverán a su valor normal y es natural y coyuntural. El debate de fondo pasa por otro lado, por la vocación de tener un sector naviero institucionalizado, tal como su situación de origen lo demanda, al ser un río compartido. Porque veamos una reseña del marco en donde se desenvuelve el transporte de carga en la hidrovía Paraguay-Paraná. En primer lugar, el acuerdo de hidrovía contempla una legislación común a los 5 países que está compuesta por el acuerdo en sí y los protocolos adicionales que deben internalizarse en cada uno de los países. Por otro lado, lo que tiene que ver con la construcción, las obras físicas, que es como construir una ruta. Esto es el dragado y balizamiento. El balizamiento no es más que la demarcación de los canales de navegación por donde hay que andar. Esto es como si se construye una ruta y además hay que señalizarla, pintarla, poner las señales de tráfico, etc. Y el tercer elemento fundamental en esto es la inversión del sector privado en embarcaciones y en puertos. Esta es la infraestructura para poder utilizar la ruta y la legislación común de los 5 países. ¿Qué ha ocurrido en estos 20 o 25 años últimos? Se estableció el acuerdo de hidrovía, se establecieron los protocolos adicionales, todavía el CIH sigue trabajando en otros protocolos. Esto es una cuestión dinámica y debiera seguir ese camino,
pero no se ha realizado la internalización adecuada en los países. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de los países tiene el acuerdo de hidrovía, los protocolos adicionales, más su propia legislación interna. Esto implica que cada una de las autoridades, cada uno de los puertos o lugares por donde uno pueda navegar o transitar, aplican lo que se le ocurre en el momento a la persona que está en el lugar. Entonces, aplica legislación interna de Paraguay, ley de capitanía del año 1927, o aplica el Reginave argentino, cuando debiera aplicar el acuerdo de la hidrovía y los protocolos de la hidrovía. Este es el fundamento del acuerdo. Si no, no tendría sentido tener una legislación común. Sí, la verdad es que es triste ver cómo la región, los países, los gobiernos sobre todo han perdido tiempo en ir por caminos que no conducen a nada, en ir principalmente en lo que se refiere a la hidrovía, por el camino de reglamentar cosas en vez de desarrollar cosas. Y bueno, eso ha hecho que tengamos un río que es exactamente lo mismo que hace 1500 años y con un montón de papeles que serviría para empapelar desde Asunción hasta Buenos Aires sin problema el río. Entonces yo creo que por ahí es donde va la cuestión. Y es cierto, uno cuando ve las hidrovías europeas le da una rabia, le da una envidia de lo que ellos han logrado, ¿verdad? Y nosotros no necesitamos siquiera tanto, porque los ríos Paraguay y Paraná son tan generosos que lo que necesitan ellos es simplemente hacer algún tipo de adecuación puntual y volver las condiciones del río, las condiciones naturales del río, a su misma posición de antes de las crecidas principales. Las señales políticas son tan importantes como las balizas en el río. Por allí es el camino, sería una de ellas. En este evento, que se ha convertido en una referencia para la región, una señal es destacada por Lucas Varela. Fundamentalmente en el sector de Paraguay, la hidrovía necesita un mejoramiento, necesita balizado, necesita dragado desde hace muchos años. Ese es un reclamo que los armadores, las empresas navieras vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y realmente yo no veo que el gobierno esté tomando el toro por las astas y esté dando solución. De hecho, ayer en el acto inaugural, que fue a las 10 de la mañana, se había comprometido con nosotros el ministro de Obras Públicas, el señor Jiménez Gaona, y 5 minutos antes de que él se presente canceló. Eso puede tener varias lecturas. O sea, pienso que si él estuviera interesado en venir a dar una respuesta al sector, se hubiera presentado y hubiera dicho cuáles son los proyectos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y canceló 5 minutos antes, por algún motivo. Tampoco del lado argentino hubo funcionarios del área que se hayan presentado, salvo el embajador en Asunción. Es una leve bruma sobre el río, aunque no la única, que convendría que se disipe cuanto antes. La hidrovía caracolea por el vientre del continente que tasca el freno para progresar, lo necesita su gente. Desde hace más de 15 años que lo recorremos y visitamos sus nacientes allá en Cáceres, en el Mato Grosso. Más abajo en Corumbá visitamos terminales enormes y modernas, mucho de ello está hoy parado. Los gobiernos reclaman inversión y la gente reclama gestión y menos corrupción. La inversión privada se hizo. En flota, en los últimos 20 años, hay invertido más de 3.000 millones de dólares. En puertos, en Paraguay, existen hoy 50 terminales portuarias privadas dedicadas a diferentes actividades, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares.
Lo que tendría que haber hecho el Estado o los estados de los 5 países es el dragado y balizamiento. Hasta ahora no se hizo nada. Existen 5 estudios, incluyendo compendios y resúmenes de los estudios realizados por Banco Mundial, por el BID, por la CAF, cantidad de consultoras que han participado de los estudios de obras físicas y de los estudios de impacto ambiental y las mitigaciones de impacto ambiental, pero nos hemos quedado en los estudios. Se han gastado, no sé, cientos de millones de dólares en estudios. En algún momento habría que dejar de estudiar y ponerse a hacer las obras físicas. Curiosamente, un nuevo proyecto de estudio fue presentado en el Senado de Paraguay, en donde quieren contratar un cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos por un monto de 16,5 millones de dólares. De todas maneras, ese estudio presentaría novedades interesantes a pesar de su costo. También a mí me pareció algo exagerado, pero cuando yo conversé con la gente que desarrolló el proyecto originalmente, el preproyecto, digamos, encontré que hay cosas muy interesantes que no están consideradas en lo que se sabe a nivel general. Por ejemplo, la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos incluye el tratamiento de las aguas negras de las ciudades, incluye la defensa costera de las ciudades que tienen problemas de inundación, incluye el uso de aguas para riego e incluye las infraestructuras necesarias para que el río sea realmente navegable. Sí, suena importantísimo. ¿Nada de eso estaba tocado antes? No está explicado tan bien, yo creo, ¿verdad? Pero sí, ese tipo de cosas son fundamentales para un país como el nuestro, que vive en función al río, a pesar de que las autoridades muchas veces no se dan cuenta de esto, pero realmente el río es un elemento demasiado importante para el país. Es dinero de Paraguay que sabrá dirigir sus prioridades, pero también recordamos que se trata de un río compartido y el resto de los países deberían ser informados. El sector expresa reclamos mayores y con dureza, producto del cansancio de reiterar una y mil veces frente a los diferentes gobiernos el cumplimiento de los tratados. Esa falta de gobierno es incapacidad que hizo que se diluyan oportunidades valiosas para el desarrollo regional. La industria naval de la región perdió un tiempo valiosísimo por falta de políticas oportunas. Hoy Brasil ve nuevamente con interés a la hidrovía, pero fue hace solo un par de años que el hoy ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, siendo gobernador de Mato Grosso, dejaba languidecer el río como mero atractivo y veía la salida de la producción de su soja hacia el norte por carretera y ferrocarril. Hoy es Brasil que se focaliza nuevamente en su evolución. Jan van Hostraten tiene una larga experiencia en el río y expone algunas reflexiones. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Solo hay una manera: traer nuevas cargas al río. Para eso hubo un gran cambio logístico en la Argentina que permite ahora la admisión temporaria de soja de origen de otros países. Esto cambiará el mercado, pues como la capacidad instalada de las fábricas de crushing en Argentina es la mayor que la producción de soja, van a necesitar la soja de Brasil del área de influencia de la hidrovía. Y esto traerá soja por los puertos de Concepción, en Paraguay, también en Mutiño y Cáceres, en Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. Estamos casi seguros que la soja argentina del área de influencia de los puertos de Formosa, Barranqueras, Corrientes, van a dejar de ir a las fábricas de Rosario en camión. Esto no tiene lógica. Tenían un tramo de 1.200 kilómetros de río navegable todo el año y también con una decisión política de desarrollar la bandera argentina y el cabotaje nacional. Lo mismo va a pasar con los contenedores de exportación que salen por Buenos Aires y que en algún momento van a llegar en buques de cabotaje y no en camiones pasando por Puerto Madero.
El gobierno de Brasil vuelve a hablar de la conveniencia de una administración supranacional para la hidrovía y a pesar que la idea en algunos sectores la rechazan, otros las ven como una valiosa manera de fijar objetivos no negociables de largo plazo que involucran a los 5 países. Mucha responsabilidad para dejarlo en manos de lobbies que puedan influir sobre respectivos gobiernos en beneficio de tal o cual sector. No perdamos de vista que el desarrollo de amplias regiones en varios países es una política de Estado. Un día maratónico llegaba a su fin. Volvimos al Westfalenhaus, nuestro lugar en Asunción. Un lugar cómodo, tranquilo, que nos brindó la posibilidad de disfrutar una excelente comida y recuperar energías para la última jornada de Navellistic. La utilización de los ríos Paraguay y Paraná bajo la denominación de hidrovía acerca la imagen de un circuito vertiginoso y febril, y no es así. El río mantiene su habitual mansedumbre y bucólica belleza, pero guarda, el río esconde también sus riesgos y trampas, y la vaquía debe ser extrema para controlar las naves en su cauce. El objetivo es mantener la seguridad de la navegación, la calidad de las aguas, la mantención del ambiente. Una empresa que brinda importantes servicios alrededor de la navegación aprovecha su presencia en Navellistic para realizar un festejo. Es la agencia marítima El Aguar, que cumple 30 años, cuyos servicios queremos compartir con ustedes. Gente de aquí, gente que nos ha acompañado desde San Lorenzo, donde estábamos, o sea, de Argentina en general, viene porque los convocamos, porque estamos festejando 30 años de trayectoria, 30 años construido, esa trayectoria construido con espíritu, con la confianza que nos han dispensado clientes y fundamentalmente haciendo honor a la cultura del trabajo. La gente por ahí no tiene mucha idea de lo que significa la agencia marítima, pero vos cargas, la agencia carga sobre la espalda una responsabilidad muy grande, muy seria, ¿no? Sí, por supuesto. Es la representación del armador en diferentes puertos. El armador no puede tener presencia por sí en los distintos puertos donde opera y de ese modo necesita sus representantes para que le hagan las formalizaciones de entrada ante autoridades, la coordinación de las operaciones, la coordinación de provisiones, agua potable, un enfermo, un repuesto, algo que se rompió, todo eso lo necesita a la distancia y eso es lo que hacemos como agentes marítimos. O sea que 30 años ha sido una permanente siembra de esa relación, ¿no? Sí, justamente, en realidad fue siembra y fue tratar de entender cuáles eran las necesidades. Cuando nosotros decimos agencia marítima, incluso nuestro nombre es Agencia Marítima El Aguar, no es que solamente se haga esa representación, esa tarea de gestión, sino que se hacen muchas tareas conexas. Nosotros estamos en el segmento fluvial, entonces vienen embarcaciones, tienen que tener un lugar donde amarrar. Tenemos amarraderos de barcazas propios, incluso tenemos 9 y estamos trabajando en uno más frente a Uruguay. Luego, reparaciones que se necesitan, tenemos una empresa del grupo, hace reparaciones navales, management técnico, servicios de lancha. Tenemos remolcador para custodia en los amarraderos, tenemos remolcador de puerto que hace las maniobras, tiene que llevar las barcazas desde los amarraderos a los muelles y devolverlas. O sea, son muchas las tareas conexas y en ese universo tratamos de tener presencia. La descripción de Daniel nos pone en evidencia el universo de acciones y actividades que se suceden en el río y está claro que esto implica orden y respeto de todos los actores que en algunos casos deben aún moderar ese espíritu intrépido y atenerse a normas comunes, acuerdos y reglamentos. Quien ejerce ese control es el CIH, Comité Intergubernamental de la Hidrovía, a cargo de un argentino que administra al conjunto, fuera de su rol de funcionario argentino.
cada sector, hablemos de cualquiera vinculado a la industria, a la producción, al agro, a los servicios, tiende a tener su propia visión, una visión un poco endogámica de la situación y a veces se la tiende a aislar de los contextos. Por eso yo subrayaba en esta presentación hoy aquí en Paraguay el tema de lo importante de ver la situación sectorial en un contexto en este caso regional, y ese contexto regional cómo puede insertarse. En este caso estamos hablando en el comercio internacional y básicamente de materias primas, de lo que se dicen commodities, de algo de productos, de alimentos procesados, pero son más que nada productos primarios que se transportan en la hidrovía. Yo creo que los gobiernos, atención, tienen que luchar, entre comillas, con las propias restricciones que implica regular, administrar, arbitrar, zanjar conflictos con recursos en general escasos. Esta es una realidad que con más matices o menos, y más profunda o menos profunda, cruza, en este caso, los 5 países de la hidrovía, a Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Es difícil regular, y cuando yo digo regular es la intervención del gobierno, la intervención positiva del gobierno para tratar de encontrar una mejor solución a un determinado problema, regular y dejar satisfechos absolutamente a todos. Tengo la impresión de que en el marco de la hidrovía, concretamente el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, hay una voluntad política de los gobiernos, la hidrovía está en el foco de los presidentes, no solo de los altos funcionarios, y creo que ellos están bajando claramente una instrucción de trabajar para aprovechar este recurso natural como un instrumento y como un vector de la infraestructura de transporte de la región. Esto es así y percibido también por los empresarios que esperan poder ver en plenitud el marco legal aplicado y respetado por todos. Mi percepción es que luego del cambio de gobierno en la Argentina y con las nuevas autoridades existe primero un análisis crítico sobre lo anterior de manera a corregirlo. Por otro lado, vemos un interés manifiesto de autoridades argentinas. Como ejemplo puedo tomar lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo atrás. La Argentina había ya hace un par de años resuelto limitar el tamaño de convoyes, contrariamente a lo que dice el acuerdo de hidrovía y el protocolo sobre dimensión de convoyes, desde el tramo de San Lorenzo a Nueva Palmira a 236 metros de largo contra los 290 metros que están establecidos en el protocolo del acuerdo de hidrovía. ¿Por qué se hizo eso? Solo puede comprenderse bajo la órbita de un gobierno poco republicano y transparente. Tanto en acciones dentro del país, la asignación de recursos contra acuerdos políticos, la obra pública para los amigos, como en acciones en materia de relaciones internacionales que nos llevaron a perder mercados y a ahuyentar a socios naturales como Brasil, y en este caso Paraguay y Uruguay. Estas medidas bloqueaban transbordos en Nueva Palmira, haciendo que languidezcan las actividades en esos puertos y encarecían el flete de los convoyes de bandera paraguaya y boliviana. Pero eso cambió. Hace muy pocos días, autoridades argentinas, incluyendo director de vías navegables, oficiales de prefectura, estuvieron embarcando en convoyes, haciendo la navegación con los 290 metros que dice el protocolo de hidrovía, y yo supongo que esto se va a liberalizar nuevamente o se va a adecuar, no liberalizar, a lo que dice el protocolo de hidrovía en breve nuevamente. Estas son señales muy positivas. Entre el gobierno argentino y el gobierno uruguayo se decidió y acordó levantar la restricción de transbordos en puertos uruguayos para carga argentina. Esto otra vez es una señal positiva. Ahora,
hay que hacer mucho todavía y muchas tareas para corregir la situación actual y adecuarse a lo que dice el acuerdo de hidrovía, al tratado de Mercosur y poner las cosas en orden, ¿verdad? Pero hay señales positivas, nosotros estamos viendo señales positivas. Eso ya es un gran paso para la región.